¿Qué nos quedamos, Epigmenio? Tienes mejor memoria. Estábamos hablando de que sumado, que por separado eran 40 puntos y ahora están... PRI-PAN, 40, bueno, sumaron 40 puntos. Y PRI-PAN-PRD, porque iban juntos. PRI-PAN-PRD, Movimiento Ciudadano. Pero juntos pierden. Sí. Ese es un fenómeno que hay que entender. El PRI se está acabando de desgajar. El PRI arrasó en Coahuila y no le fue tan mal en el Estado de México para lo que se veía. Para lo que se veía. Sí, que son los dos últimos ejemplos que tenemos. No le fue tan mal, pero perdió. Perdieron. Con 43%. Y es como en el fútbol decir, no, pues casi gana. No ganó. No, pero aquí es 43% de los votos. En el fútbol no sumas puntos. Aquí el 43% te da prerrogativas, te da posiciones en un congreso. Claro, pero perdió 94 años de poder. Perdió la capital del estado. ¿Qué porcentaje tuvo Alejandra del Moral, la alianza en el Estado de México? 43%. Perdón, decías. Fíjate, sumaron todo y lograron eso. Ahora, la realidad, Ciro, es que el PRI es un partido en proceso de descomposición y es natural que así suceda. ¿Por qué? Porque resulta que todos sus principios, el nacionalismo revolucionario se fue perdiendo con el neoliberalismo, por un lado, y por el otro lado, todos sus postulados de defensa de lo logrado por la Revolución Mexicana se acabaron. Ya no es rojo, es rosa. Ya se parece más al PAN que cualquier otra cosa. Entonces, pues un priista se ve en el espejo y ve a Santiago Krill, que es el enemigo por antonomasia de lo que el PRI representa o representaba. Y entonces el discurso es muy difícil de manejar para todos en esa alianza. O sea, se la pasan diciendo, es que los gobiernos corruptos de mi aliado, de mi socio... Hasta se resbaló, acuérdese un día. De mi compañero, ¿verdad? Pues es muy difícil que eso empate con la sociedad. Y por otro lado, está el cariz, que es ciudadano de la candidata, que en realidad es la abanderada del PRI y el PAN, a la que soportan los dos aparatos partidarios, porque sin esos no sería nada. Nada más para precisar, 44% de votos tuvo Alejandra del Moral. 44.5% de votos. Que en un estado gobernado por 94 años por una misma formación, con la estructura partidaria que tenía el PRI en el Estado de México. Que tenía y que no usó en el proceso electoral. Sí usó. Sí usó. No lo usó. Sí la usó. Está bien documentado. Sí la usó. No es una graciosa retirada, es una aplastante victoria. Es como decir, perdón la analogía, que en Vietnam los norteamericanos se retiraron, no los vencieron. No la usó el PRI, ganó bien, ganó la maestra Delfina, por lo que haya sido, no se cuestiona. Por eso, pero sí le puso y quiso ganar y por eso tuvo 44. ¿Por eso tuvo 44? Por eso tuvo 44, porque se metió a fondo. Ahora, por más que se metiera a fondo, no le alcanzó. ¿Por qué no le alcanzó? Por su alianza. La alianza les resta a estos dos partidos. Eso sostengo yo. Vamos a ver qué pasa. Pero las encuestas, más o menos de eso nos hablan. Porque esta señora debía estar... ¿Qué señora? Que es que no te... la gente que te escucha en radio. Xóchitl Gálvez debiera estar 10 puntos arriba como efecto de la alianza. Por la cosa matemática de suma del porcentaje del PRI más el porcentaje del PAN y del PRD, de lo que queda del PRD, debiera estar arriba. No está arriba. En esta encuesta. Porque se han despulido, porque han perdido simpatizantes a ambos partidos, porque la alianza no le suma, y además por ella, por sus incongruencias y por todo lo que sucede con este personaje, que es muy artificial. Y que la gente, la gente lo percibe. La gente lo percibe. Bueno. Pues a mí aquí están las encuestas. La diferencia es brutal. La diferencia es brutal, es aplastante. No es mínima. Y se repite en todos los ejercicios demoscópicos serios. Antes de entrar oí aquí que estaban hablando Santiago Krill
de que estaban a un punto de ventaja. A un dígito. A un dígito. En sus encuestas. En su imaginación. Bueno, eso dijo. En su calenturienta imaginación. ¿Cómo van a estar a un punto de ventaja? A un dígito. A un dígito. A un dígito. Dígito serían 9 puntos. 9 en puntos. el mejor de los casos. No, hombre. La verdad es que es una derecha norteada, que no tiene la idea de por dónde anda. ¿Cómo ves? Pues lo que pasa es que me faltan encuestas, porque dice Pigmenio, y yo hago trato de hacer memoria, ¿cuáles encuestas? Porque Habla realmente de las la que se han de estado midiendo, Covarrubias. sí, pues son La dos. de Covarrubias. Pues son dos. Son dos, y antes de esta oleada, incluso antes de la designación, las encuestas también eran muy fuertes. Sí, pero no eran así, ¿no? No eran así. Se referían a Ahora, Marcelo. Y esto entonces es abiertas las cartas. Sí, con Terminada boleta. la campaña de ambas. terminada, con boleta y O sea, ¿no? todo el efecto Xóchitl significa esto. En la encuesta del Universal. Me llama y la atención Covarrubias. lo que han señalado. A mí me faltan votos en la coalición, la del PAN y del PRI. No, faltan la mitad de los votos, ¿no? Bueno, O sea, ¿cómo pues le hizo ahí para perderlos? Quizá como le hizo Claudia para ganarlos, ¿no? No tiene hasta como esa lógica de una ¿Cómo le votación hizo? permanente, ¿Cómo ¿no? le hizo? Yo digo, vuelvo a lo que escribí hoy. Aquí hay un fenómeno que no acabamos de percibir. Este no fue un gobierno más. Aquí hay una transformación en marcha del régimen, de la manera de entender la política. Hay un empoderamiento de las clases más empobrecidas de la sociedad que por primera vez se sienten representadas en Palacio. ¿Por primera vez? Por primera vez, desde Cárdenas. Se sienten representadas, dicen, yo estoy sentada en esa oficina, dice una señora, dice un señor cualquiera. Yo estoy sentado en esa oficina, ese hombre es como yo. Hay un nivel de empatía con López Obrador que no han descifrado los politólogos, que no han descifrado aún los intelectuales, los líderes de opinión, porque ven a López Obrador con los matices de lo que ellos mismos piensan que es López Obrador. No lo han calado, no han calado al personaje. Y tan no lo han calado que no pudieron destruirlo. No pudieron. ¿Quién lo quiso destruir? Ay, Ciro. ¿Quién lo quiso en Ciro. este sexenio? ¿Quién lo quiso destruir? Todos. Y, Ciro, a ver, ¿quiénes son no, todos? desde el tiempo de, Tú desde los tiempos. dijiste hace unos momentos, todos sus críticos decían que se iba a quedar, que se iba a reelegir y se iba a quedar más años en el poder. ¿Quiénes son todos sus críticos? ¿Quiénes dijeron eso? Perdón, ¿qué dijeron de la revocación de mandato? No, es una recuerdo, maniobra pero todos. para propiciar la reelección de López Obrador. ¿Pero quién Esa dijo fue eso? una voz, Otra vez. esa fue una voz constante en los medios de comunicación. En algunos La forma de articulistas, algunos columnistas, Bueno, de algunos, de entre los más influyentes columnistas de este país, entre aquellos que representan el pensamiento y se pensaba eran la conciencia de la nación, los que están en las primeras planas de los diarios, no en la 8ª página, o en la 9ª o en la 10ª. Pero deje ver en cuáles no aparece sé. usted. Le está haciendo una crítica a Milenio. Espéreme, voy a ver en cuál aparece usted ahí. No. Aguante la risa. Y a todos los diarios. Ya voy en No, la porque, a ver, 5, dices ya los que voy están en en la la primera 7, plana. ya voy en la... No, pues ahora sí lo trataron mal. No, Se me hace que ni... Lo mandaron a la 12, se me hace que usted se refiere a usted. A eso, Hijos de veras allá en Milenio. ¿a eso te refieres? No, me refiero a la criticando a tus realidad, al editores, equilibrio, a cuál es el discurso. Hay un discurso hegemónico imperante en los medios desde el 2018 y desde antes. Un discurso hegemónico Sí. imperante. Y, No perdón, son ¿quién, ataques, por son- ejemplo, a no- nosotros, no es crítica. ¿quién nos hace llegar esa hegemonía imperante? No las dos personas que en mi caso podrían hacer, que son los dueños de los medios. Si no son ellos, No, ¿quién? Ciro, tu propia ¿Quién? posición frente al fenómeno López Obrador es muy clara. ¿Cuál es mi posición Tu frente al posición fenómeno es muy- López Obrador? Va más allá de la crítica, apostrofas, señalas y tomas posición. Apóstrofo, Sí, señalo, claro. Y tomo posición ¿ante qué? Ante ciertos casos. Nunca ante el En personaje. general, en Nunca ante el general. personaje. Yo nunca he En hecho una general. descalificación de él como persona. En general. Cuando criticas Él hizo un el ejercicio- desastre en seguridad o en salud él hizo un pública, ejercicio no es- muy Bueno, interesante. a ver, tenemos que hacer pausa y seguimos con ese tema.